En este lugar, la plaza, que está junto a la iglesia de la Santa Cruz, se tomó una fotografía muy icónica, una fotografía que muestra a un grupo de sabios, ancianos, hombres, Rapa Nui, que jugaron un rol tremendamente fundamental en la década de 1910, relacionado con la propiedad de la tierra de la isla. En un periodo complejo, en un periodo donde la compañía explotadora de Isla de Pascua ocupaba el 90% del territorio de la isla y donde el Estado reclamaba el porcentaje, el 10% restante, que era el sector de Hangaroa, establecido como una reserva para la gente de la isla. La postura de los Rapa Nui no se veía por ninguna parte, menos fuera de la isla. Sin embargo, este grupo de ancianos logra poner definitivamente la postura de los Rapa Nui entre medio, así como una cuña entre estas dos posiciones de los agentes foráneos, de los agentes coloniales que había en la isla en ese tiempo. Entonces van a ser los que gestan el mapa tribal, el mapa del pueblo Rapa Nui, que se va a contraponer a las posturas del Estado y a la postura de la compañía. Fue en este lugar donde estos ancianos fueron fotografiados junto a la iglesia, probablemente un domingo después de la misa, y fue en este lugar entonces donde va a comenzar a gestarse una historia del intento de reivindicar el territorio para el pueblo Rapa Nui aquí. Esa es la historia que vamos a ver el día de hoy en Arin Ahora. En 1916 comienza a desatarse una guerra entre la compañía explotadora de Isla de Pascua y el Estado. El pueblo Rapa Nui está entre medio de este fuego cruzado. La guerra se desata por la propiedad de las tierras de la isla, la propiedad de todo el territorio de Rapa Nui, con excepción de Hangaroa, que ya estaba establecido como una especie de reserva para el pueblo. Y bueno, el resto, donde estaban las ovejas, el lugar destinado al fundo, por supuesto que la compañía explotadora, a través del señor Enrique Merlet, que desde Valparaíso decía todo era su propiedad, heredada desde John Brander, heredada desde Dutroux Bornier más atrás, alegaba que era de su propiedad, mientras que el fisco, a partir del tratado de 1888, del acuerdo de voluntades, establecía que era de su propiedad. Entonces, con estos dos intereses contrapuestos, compañía explotadora versus pueblo Rapa Nui, empiezan también a surgir otras polémicas que aumentan el fuego de artillería contra la compañía explotadora. Las denuncias del obispo Edwards en el continente de malos tratos hacia el pueblo Rapa Nui por parte de empleados de la compañía explotadora, abusos de todo tipo que ocurrían acá, hizo que Enrique Merlet hiciera una jugada de ajedrez bastante peligrosa, que fue ir al conservador de bienes raíces e inscribir toda la isla de Pascua, todo el territorio de Rapa Nui, como su propiedad, propiedad del señor Merlet y por ende propiedad de la compañía explotadora de Isla de Pascua. Debido a esto, el Estado rápidamente reacciona, le llega un oficio diciendo que Isla de Pascua aparecía inscrita como propiedad de Merlet, y mientras esto aparece publicado en el diario oficial, el fisco con sus abogados, con su tremendo bufete de abogados que contrató para la ocasión, va a hacer una demanda de oposición a la inscripción de estas tierras. Cuando se encuentran los abogados de Merlet, de la compañía, con los abogados del fisco, bueno, se produce el fuego cruzado y surge esto de que Enrique Merlet dice que tiene los títulos a través de los cuales Dutroux Bornier, luego John Brander Jr. y finalmente él y la compañía explotadora, los títulos de compra-venta que él había heredado de cuando los isleños supuestamente le habían vendido las tierras al señor
Jean-Baptiste Dutroux-Bornier en entre 1868 y 1876, cuando él muere. Entonces él muestra estos títulos. Rápidamente los abogados del fisco dicen, a ver, quiero ver eso. Toman estos contratos y se dan cuenta de que hay algunas inconsistencias legales en estos contratos. Los contratos habían sido validados en Tahití, pero en Chile dicen, a ver, ahí faltan algunas cosas. Por ejemplo, los deslindes. Los contratos establecían netamente un topónimo como la propiedad de Dutroux-Bornier, y que tenía Merlet en este caso. Y ese topónimo era, por ejemplo, decía simplemente Anaquena, Acajanga, Hangatuujata, por decir algunos. Son 24 títulos. Hangapico, distintos terrenos que había supuestamente comprado. Pero no establecía qué significa Acajanga. ¿A dónde empieza y a dónde termina Acajanga? ¿Cuál es la extensión hacia el interior desde la costa de Acajanga? Nada de eso estaba establecido. Por lo mismo, el Estado dice, tenemos que definir realmente qué significa esto. Porque usted dice que a partir de estos 24 topónimos es dueño de toda la isla, pero vamos a ir a verificar esta información. ¿Qué significan estos topónimos? ¿Cuál es la extensión completa? Y surge en el viaje de la Baquedano de 1917, surge la Comisión de Investigación de Tierras, donde el pueblo Rapanui se da cuenta de que existe esta guerra entre el Estado y la compañía explotadora, y el pueblo Rapanui dice, bueno, hay que ver qué nos conviene más. Y el pueblo Rapanui decide apoyar al Estado para restarle poder a su némesis permanente que tenía aquí en la isla, a su enemigo permanente que tenía acá en la isla, que era la compañía explotadora. ¿Ya? Los Rapanui no asociaban a la compañía con el Estado. Los Rapanui decían, la compañía es la compañía, está siempre acá, y el Estado viene una vez al año, si es que, en su barco. Entonces prefirieron apoyar al Estado para restarle poder a la compañía, pensando que el Estado va a favorecer entonces las demandas del pueblo Rapanui. Y ese es el contexto de la fotografía que vamos a ver el día de hoy, fotografía tomada en 1917, probablemente por el obispo Edwards, donde aparece un grupo importante de gente que colaboró con la Comisión de Investigación de Tierras para determinar cuáles eran las verdaderas extensiones de cada uno de estos topónimos. Bueno, esta fotografía tiene 8 personas, 8 ancianos, hombres, todos nacidos en la era precristiana y todos que habían llegado a la adultez, o por lo menos a cierta edad adolescente, antes de la llegada de los misioneros católicos. Entonces, a la izquierda, el primero que aparece, con mucha sombra, muy tapado con ese sombrero, es un anciano llamado José Majerenga, apodado Yoteva, considerado un hombre muy sabio y el más anciano de todos los hombres de la isla en esa época. Había algunas mujeres mayores, pero él se creía que había nacido por ahí por 1830 y fue colaborador importante de Catherine Routledge durante su visita en 1914. Así que es una persona que era considerada erudita, muy erudita en ese tiempo. Luego viene el siguiente, el segundo de izquierda a derecha, es Huki Atepou, que bueno, evidentemente es bastante importante porque tuvo una numerosa descendencia en Rapanui, que es la familia Huki, Huke, bueno, y todas las variaciones del apellido. Huki Atepou, también un hombre de edad avanzada, debe haber tenido unos 70 años en esa época, y colaborador de varios etnógrafos de esa época. Después está el hombre con ese poncho bastante largo, que es la única fotografía conocida de esta persona. Este es Porotu Ureaoviri, que tuvo descendencia porque era suegro de José Fati Paraquei. Entonces, a través del lado Fati tuvo descendencia que llega hasta el día de hoy. Porotu no se dejaba fotografiar, pero por alguna razón, en esta ocasión, junto con todos esos otros hombres, se dejó fotografiar. Routledge trató de hacerle un retrato en 1914, pero él no quería. Alguna aprensión tenía con las cámaras. Pero bueno, está ahí, es la única foto que existe de él. Luego en el centro está Pakarati Urepotaji, el catequista y líder de la Iglesia Católica de Rapanui entre 1888 y 1927, durante casi 40 años. Rapanui viajó a Tahití, se preparó en la escuela de Moorea y luego regresó a la isla casado con una mujer Paumotu.
y tuvo también bastante descendencia, es el patriarca de la familia Pacarati. Luego viene Ramón Tejaja. Tejaja no tuvo descendencia, o si es que tuvo descendencia, no tuvo descendencia, en realidad no tuvo hijos, pero estaba relacionado con otras familias de la isla, por ejemplo con la familia Hey, que está al lado de Tejaja, está Ramón Hey Apaenga. Hey Apaenga también es el ancestro de la familia Hey de la isla, entonces ellos dos están emparentados, eran primos, y bueno, Hey tuvo numerosa descendencia, Tejaja no tuvo descendencia. Luego el hombre que está con la chaqueta blanca y con ese sombrero, ese gorro blanco, es Arone Rapu Neru, que es hijo de Teojoaneru, es medio hermano de Pacarati Urepotaji, que está en el centro de la imagen, medio hermano de madre, ¿ya? Y es el antepasado de la familia Rapu. ¿Ya? Tuvo a sus hijos Urbano Rapu, Alejo Rapu y Upartía Rapu. Y finalmente el último hombre, ya bastante conocido a estas alturas, es Fatiron Opua, que era yerno de Porotu, el hombre del poncho. O sea, en ese tiempo la población de la isla era bastante reducida y uno puede ver que hay parentescos entre todas estas personas hasta cierto punto. Así que bueno, Fatiron Opua, también un sabio que colaboró con este grupo. Todos estos hombres trabajaron con la Comisión de Identificación de Tierras porque se consideraba que en ese tiempo eran los hombres más sabios de la isla y los que tenían mejor conocimiento de la toponimia, y los acompañaba alguien bastante más joven, que es Juan Tepano, que traducía al español la información que entregaban, sobre todo los ancianos que tenían mayores dificultades para hablar español. Entonces son estos 8 hombres y Juan Tepano Orano quienes van a terreno a entregar sus conocimientos a la Comisión de Investigación de Tierras de ese año. La foto está tomada en la plaza que está junto a la iglesia de madera de esa época, y en la parte posterior se ve el mástil que se usaba como asta de la bandera, bastante importante, y una aglomeración, un grupo de personas, lo que da la impresión de que la foto fue tomada un día domingo, antes o después de la misa del domingo en la mañana. Y algunos caballos tal vez ya preparándose atrás del grupo de hombres, se ve un caballo, un hombre montando, tal vez ya preparándose para salir, para partir a terreno, a ir a explorar y a ir a determinar dónde estaban estas tierras que se necesitaba saber. La foto fue tomada probablemente por el obispo Rafael Eduard Salas durante su visita en 1917. Bueno, el trabajo en terreno fue hecho principalmente por el oficial Ilavaca y el oficial Barrientos. Ellos aparentemente tenían cierto talento para trazar líneas y dibujar los mapas de lo que iban a ir a encontrar a terreno. Entonces ellos van junto con estos sabios de la isla y llegan a los distintos puntos, corrigen los nombres, porque los nombres de los contratos originales están escritos con letra manuscrita, y cuando eso se pasa a un documento oficial, se transcribe de cualquier forma, y los ancianos proporcionan los nombres correctos de cada uno de estos lugares. Así que bueno, están en terreno, corrigen cada uno de los nombres y empiezan a elaborar los mapas. Lo que ocurre en terreno es que los ancianos aclaran que los nombres de los lugares son sitios tremendamente específicos. Entonces empiezan a tomar esta postura de que Anaquena es una cueva de 2 metros por 6 metros. Empiezan a tomar la postura de que Hangatu Ujata es solamente una pequeña bahía, o sea, es el borde de la bahía solamente, y toman esa posición. Por supuesto que Dutroux-Bornier, cuando hace estos contratos, utiliza los topónimos por extensión. Entonces él imaginaba que Anaquena, lo que él está comprando, es toda una región, ¿ya? Toda la región de Anaquena. Pero los Rapa Nui dicen y aclaran que no, que en realidad cada uno de esos topónimos da cuenta de un lugar muy específico. Entonces a lo más cuando hay topónimos como Tejipa o Jipa, Cojipa, que está entre el Maunga Pu'i y el Maunga Teo Irenga, ¿ya? Entre los dos cerros más prominentes que están al norte del Llano Raraku, esa región, podría decir ya, Cojipa, ellos toman la postura de que es una extensión más o menos del tamaño de una cancha de fútbol aproximadamente, porque ya después cuando uno pasa esa extensión, uno llega al topónimo siguiente, o sea, cada 10 metros, cada 20 metros, cada 50 metros que uno camina, hay otro topónimo y por ende se cancela el topónimo anterior. Y esa es la posición que toman los Rapa Nui en ese momento, por lo cual cada uno de los contratos, de los 24 contratos que tenía Dutroux-Bornier,
que establecía un topónimo como la supuesta región que había comprado, en realidad no eran cientos de hectáreas, en realidad eran netamente unos cuantos metros cuadrados que él había comprado, y de esa forma se reduce dramáticamente la cantidad de tierras que Enrique Merlet podía reclamar como propias. Dicen, bueno, vamos a lo exacto, dicen los Rapa Nui, vamos con exactitud como tiene que ser un contrato. Si es que el señor dice que vendimos, lo que se vendió es esto, y es un pedacito muy pequeño. Entonces de ahí los reclamos de Enrique Merlet de ser propietario de la isla completa bajan de las 15.000 hectáreas que él decía tener, o 15.000 y algo hectáreas que él decía tener en la isla como propiedad, pasan a ser alrededor de 1.920 hectáreas. Y eso es netamente porque el único terreno sobre el cual él dejó establecido deslindes y cantidad de hectáreas que había comprado eran los terrenos de Mataveri y el Danocau. Pero todo el resto era tan poco que finalmente él suma 1.920 hectáreas aproximadamente, o sea, alrededor de un 12% de la superficie de la isla. Entonces, con esto los Rapa Nui, colaborando con el fisco, logran restarle poder a la compañía sobre el territorio. Y eso fue la jugada maestra de los Rapa Nui con el Estado. El Estado entonces, feliz por esta colaboración de estos sabios, de estos ancianos, cartografía absolutamente todo, y ellos continúan dándole la información, se llevan toda la información al continente, se la entregan a los abogados y van a enfrentar al señor Merlet y le dicen, bueno, señor Merlet, usted es dueño de 1.900 hectáreas solamente, no de las 15.000 o 16.000 hectáreas de la isla. ¿Está seguro de que quiere ir a juicio con nosotros? Y ahí Merlet finalmente se rinde, hasta cierto punto se rinde, porque trata de encontrar otro acuerdo con el Estado. Y eso es lo que los Rapa Nui no tomaron en consideración, que el Estado finalmente iba a hacer otro acuerdo con Enrique Merlet, esta vez con Merlet renunciando a los títulos que él había presentado, renuncia completamente en favor del fisco, entregarle todo lo que le corresponde a él al fisco, a cambio de que el fisco le dé 20 años más para seguir trabajando en el fundo ovejero que tenía acá. Entonces ese fue el acuerdo, el arreglín de bigotes entre Enrique Merlet, la compañía explotadora de Isla de Pascua y el Estado, y con eso, bueno, los Rapa Nui tuvieron que seguir más o menos en la misma posición que estaban antes, solo que, bueno, ahora el Estado era el dueño, ya no la compañía explotadora. Así que bueno, es un poco como continúa la historia de esta gente que aparece en la fotografía y de cómo finalmente esa jugada de los Rapa Nui para restarle poder a la compañía funciona, le resta poder a la compañía, pero simplemente cambia un dueño por otro dueño, ¿ya? Y eso, bueno, va a dar pie finalmente para la inscripción de tierras fiscales en 1933 y a la constante tensión por las tierras que viene desde 1933 hasta nuestros días. Bueno, el epílogo de esta historia es bastante interesante porque a raíz de que los Rapa Nui se hicieron conscientes de cómo agentes foráneos, en este caso el Estado, que no opera directamente en la isla casi nada, y la compañía, cómo se disputaban sus tierras, el pueblo Rapa Nui se hizo consciente, además de los lenguajes que se utilizan en estos contextos, lenguaje gráfico, y en este caso los mapas. Un sacerdote español llamado Bienvenido de Estela visita la isla en 1917 y en 1918. Cuando él llega a Rapa Nui en 1917, presencia todo esto, los ancianos que van a trabajar con la Comisión para Investigación de Tierra, pero en ese momento los Rapa Nui no tenían ningún material gráfico para apoyar su postura. En 1918, sin embargo, cuando él regresa a la isla, se da cuenta de que los Rapa Nui habían adoptado otra postura, una tercera postura, ¿ya? En medio de esta guerra cruzada que se había hecho entre el Estado y la compañía. Y la postura de los Rapa Nui es que las tierras no son ni del fisco ni de la compañía explotadora, sino que son del pueblo Rapa Nui. Y para eso habían desarrollado un mapa tremendamente importante, que Bienvenido de Estela describe como una figura de la isla con una línea recta que la divide en dos, que sabemos que se llama Cotemata, Pipi o Moro. Y de esa línea salían algunas líneas rectas hacia el norte o hacia el sur, dividiendo la isla en varios caínga. Y en este mapa aparecen los nombres de distintos matas.
En el mapa original de 1918 o 1917, lo que aparece es 7 matas solamente, ¿ya? Y en estos 7 matas aparecen también los herederos vivos que podrían hacer reclamo de que ese territorio les pertenece. Entre ellos, por supuesto, que están las personas que aparecen en la fotografía legendaria ya, estos 8 hombres de la fotografía legendaria, aparecen como herederos, y otras personas también que no están en la imagen aparecen como herederos de distintos territorios. O sea, cada territorio había un número de personas que lo había heredado. Entonces, está mostrando que la postura del pueblo Rapa Nui es que el pueblo Rapa Nui es dueño de toda la tierra y que el Estado, peleando con la compañía, es solamente una cuestión temporal, pero que las tierras han pertenecido siempre al pueblo Rapa Nui y que van a seguir perteneciendo al pueblo Rapa Nui en el futuro. Así que podemos ver cómo la gente de la isla jugó su estrategia, jugó sus cartas en esta guerra entre el Estado y la compañía, ayudó al Estado a ganar. Fue una victoria un poco pírrica, porque el Estado queda con el control sobre el territorio, pero al menos se evita un mal mayor, que en este caso era que la compañía quedara dueña de los terrenos de la isla, y por otra parte el pueblo Rapa Nui deja establecido en un mapa que después va a tomar el Consejo de Ancianos de Isla de Pascua en la década de 1980, lo va a ampliar, lo va a mejorar, le va a agregar algunos mapas más, y que es el mapa prácticamente oficial, el mapa político que se usa en todas las relaciones con el Estado, el mapa que está en todas las escuelas que aprenden todos los niños hasta el día de hoy. Es este mapa que comenzó su génesis cuando los Rapa Nui se dieron cuenta de que agentes foráneos estaban disputando la tierra de Rapa Nui. Así que es interesante ver cómo el pueblo actúa y opera en estos conflictos que parecen ajenos, que parecen de poderes mucho más grandes. Una empresa transnacional, un estado de una república en Sudamérica, pero los Rapa Nui siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron jugando sus cartas y dejando establecido cuál es su postura, que sigue siendo la misma hasta el día de hoy.